pasado, antes el Ministerio de Ciencia definió 10 áreas prioritarias para el Fondesit de postdoctorado 2027, orientado justamente o tratando de orientarlo, ¿no es cierto?, el concurso hacia determinadas áreas consideradas estratégicas para el gobierno. Y esto deja fuera a las ciencias sociales, a las artes y las humanidades y también varias áreas de ciencias básicas. Y en una suerte como de dicotomía posiciona como prioritarias áreas como la inteligencia artificial, la robótica, la minería y la astronomía. Pero hay una tensión que es muy importante y es que la astronomía depende también de las ciencias básicas como las matemáticas, ¿no? Y que no necesariamente tienen una aplicación económica inmediata. En su reciente columna, Astronomía y Humanidades, los puentes que la ciencia chilena necesita, el astrofísico Sebastián Pérez lo apunta de esta manera: la ciencia que necesitaremos en las próximas décadas no puede construirse desde disciplinas aisladas. Precisamente queremos conversar a esta hora desde Italia con el doctor en astrofísica, académico del Departamento de Física de la Universidad de Santiago, director alterno del núcleo Milenio GEMS y director del Centro de Investigación Interdisciplinaria en Astrofísica y Ciencias del Espacio, CIRAS, Sebastián Pérez. Sebastián, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde en Sin Pretexto. Muchas gracias a ti, Mirna. Súper contento de estar acá. Sebastián, partamos por lo más general, ¿no? ¿Qué te ha parecido esta definición de estas 10 áreas prioritarias que dejan fuera, por ejemplo, a las ciencias básicas? Ahí quizá partir inmediatamente clarificando algo que yo creo que se ha ido perdiendo un poco en la discusión. No es que la comunidad científica esté contra priorizar. Eso es algo importantísimo, especialmente con el nivel de, digámoslo en términos simples, una torta muy pequeña la que le toca a la ciencia en Chile. Entonces tiene sentido priorizar. El tema es que esa priorización tiene que obedecer a las reglas de la comunidad, a las reglas de la comunidad científica, que son colectivas, son decisiones colectivas, decisiones que no se hacen de manera unilateral. Y ahí es donde yo creo que surgió la tensión principal con la ministra Linconado y el Ministerio de Ciencia, la tensión que tenemos hoy en día. Perfecto, o sea, ustedes quizá no para dicen agregar, disculpa, claro, sí, para agregar un poquito, la priorización también ya se hizo a través de un proceso que fue liderado por el Consejo CTCI. No sé si han conversado de eso en el programa, pero el Consejo CTCI, que significa Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, es un consejo que se creó exactamente para esto, para, a través de conversaciones, diálogos, espacios creados para el diálogo en distintas regiones, en distintos territorios, con distintos actores, llegar a una priorización para poder utilizar mejor los recursos tanto financieros como humanos que tenemos en Chile para la ciencia. Perfecto. Entonces eso ya se hizo. Perfecto. Ahora, tú como director del Centro de Investigación Interdisciplinaria en Astrofísica y Ciencias del Espacio, CIRAS, ¿no es cierto? Bueno, me imagino que ahí nos puedes aportar justamente a lo que significó este puente entre las humanidades y la ciencia, ¿no? Efectivamente, sí. Esta priorización, como se está llevando a cabo ahora por la ministra, nos pone un poco en una situación compleja, porque hoy en día la comunidad científica global apuesta a una alianza entre las ciencias exactas, naturales y las humanidades, las ciencias sociales y las artes, porque estamos pasando por un cambio de paradigma muy grande, especialmente con el advenimiento de la inteligencia artificial. Están pasando cosas muy rápido y las humanidades proveen una perspectiva distinta, la perspectiva epistemológica, que es súper necesaria hoy en día. ¿Ya? Entonces, por eso nosotros, de hecho, el año pasado, cuando la USACH logró adjudicarse un financiamiento basal importante para los próximos 10 años, que es el financiamiento de frontera, de investigación de frontera, nosotros apostamos a algo que era poco obvio, que era la alianza con las humanidades, especialmente pensando en esto, pensando que hoy en día es lo que hacia lo cual se está migrando hoy en día. No te sirve de nada una tecnología que no esté contextualizada, que no dialogue con su territorio, que no se le vea de una manera crítica, ¿ya? Y para eso
eso no se puede hacer solamente desde una disciplina, tiene que hacerse de una manera interdisciplinaria. Claro, porque mira, mucho se hace énfasis, Sebastián, en la importancia de la inteligencia artificial, pero hoy sabemos que el avance de la inteligencia artificial supone tomar decisiones que también son éticas y eliminar los sesgos, ¿no es cierto?, que tiene el creador que está detrás, el que está alimentando la inteligencia artificial. Y ahí la filosofía, por ejemplo, juega un rol súper importante. Entonces, en otras palabras, tú dirías que quizás aquí hay una visión un poco quizás miope de los alcances que tiene realmente el aporte de las humanidades. Y sí, efectivamente, yo creo que las humanidades, como las ve este ministerio, por lo menos, o más que este ministerio, esta administración, las ve como, no sé, se me ocurre, me da la impresión de que de segunda línea, de segunda mano prácticamente, porque no son tan importantes para el desarrollo del país, siendo que hoy en día yo diría que es clave para el desarrollo del país, especialmente, ¿no? Y principalmente por las preguntas que todavía no hemos identificado, ¿ya? Porque lo que tú acabas de mencionar efectivamente es una preocupación actual. El hecho de que el ser humano haya generado una tecnología capaz de tomar decisiones ya es algo que no había pasado nunca en la historia de nuestra humanidad. Y es algo que se nos viene encima, nos está pasando por encima en este momento. Y las humanidades son claves en ayudarnos a contextualizar y acercarnos, adueñarnos de esta tecnología, conversar con esta tecnología de una manera distinta, de una manera que nosotros, por lo menos en la ciencia exacta, no, nos cuesta ver. Claramente. Ahora, Sebastián, en tu calidad de astrofísico, ¿qué rol está ocupando la inteligencia artificial en la astronomía? Bueno, la inteligencia artificial en varias dimensiones. Yo te diría que para mí lo más chocante, como si tú me preguntas qué es lo que descubrí este año que viene de la mano de la inteligencia artificial, que me abrumó y abruma a gran parte de mi comunidad, es el hecho, por ejemplo, de que la inteligencia artificial, principalmente hablando de los agentes de Large Language Models, los LLM, como ChatGPT, Claude, todo este tipo de cosas, Ujú. ya son mejores en programar que los mejores programadores que tenemos. Se llegó hace muy poquito a un punto de inflexión muy importante, que es que hoy en día la inteligencia artificial es mejor programando que nuestros programadores. Entonces, es un cambio de paradigma gigante, ¿ya? Eh, y que preocupa un poco. Al mismo tiempo es una oportunidad. Al mismo tiempo es muchas cosas que la comunidad está tratando de ajustarse para poder interpretar. Otra cosa, especialmente que nos toca a nosotros en la astronomía, es el análisis de grandes volúmenes de datos. ¿Ya? La astronomía siempre ha sido un poco punta de lanza en ese sentido. Mm. Utilizamos grandes cantidades de datos, observamos el cielo de manera constante, acumulamos y acumulamos datos tratando de descubrir cosas, interpretarlos. Y hoy en día la inteligencia artificial, exactamente por esta, por esta supremacía que tiene la inteligencia artificial en términos de procesamiento, programación, cómputo, nos ayuda mucho a poder sacar lo mejor de todos estos grandes volúmenes de datos. ¿Ya? Y ahí es donde la inteligencia artificial es esta tremenda herramienta, este tremendo asistente, ¿no? Mm. Al mismo tiempo me da un poco de miedito, Por- pero está ahí. ¿Ya? claro. Entonces, tenemos que ocuparla. ¿Y te da miedo, en otras palabras, y lo quiero vincular a lo que tú dices en tu columna, cuando tú señalas que falta preguntar no solo lo que la IA es capaz de hacer, sino cómo la usamos? Efectivamente, pucha, y las preguntas son infinitas sobre este tema. Mm, claro. Y es el tipo de cosas que nosotros estamos tratando de empezar a abordar a través de esta alianza que estamos haciendo con las humanidades, las ciencias sociales y las artes en los USACH. Se puede meter ahí a www.ciras.cl para ver más detalles de este naciente grupo muy ecléctico de investigadores desde astrofísica, física, matemática, biología, humanidades, lingüística, ciencias sociales, arte, de todo. Eh, y esos son el tipo de preguntas que nosotros estamos tratando de empezar a abordar. ¿Ya? Además, a mí me interesan mucho preguntas que son quizá un poco más pedestres.
que quizás no tienen tanto que ver con la inteligencia artificial. A mí me pasa un poquito más a otros temas, que tienen que ver con perspectivas distintas con las cuales nosotros vemos el desarrollo científico. Esto que está pasando hoy en día, esta discusión por el financiamiento Fondesit, por cómo se priorizan las áreas, todo eso, es clave y nos dicen mucho sobre cómo funciona el ecosistema científico. ¿Ya? Hay áreas específicas que se dedican a estudiar esto, y son las áreas de las ciencias sociales, o sea, de las humanidades, que se dedican a estudiar la relación entre ciencia, tecnología y sociedad. ¿Ya? Hay algo que estudia esa área, que es el colonizamiento, la colonización y los conceptos de colonialismo científico, por ejemplo. En esto estoy pasando a otro tema, disculpa. No, pero es que está sumamente vinculado, de todas maneras. Y la astronomía en Chile es un tremendo ejemplo de un caso a estudiar. No te puedo decir si un caso positivo o negativo, porque hay papers hablando de las dos perspectivas. ¿Ya? Pero el hecho de que nosotros tengamos concentrado la mayor parte del poder astronómico de la humanidad acá en el territorio nacional, que la mayoría de los planes astronómicos de billones de dólares, estamos hablando a muchas décadas de distancia, consideran a Chile como el lugar ideal para instalarse y desarrollar estas ciencias. En ninguno de esos planes la comunidad científica chilena o el gobierno de Chile está involucrado. ¿Ya? Nosotros somos los anfitriones, pero en la mayoría de esos desarrollos no estamos sentados en la mesa. ¿Ya? Y para los astrónomos, bueno, los astrónomos tenemos también ciertas ventajas, como por ejemplo el 10% del tiempo de observación y todo ese tipo de cosas, que se ha ganado con el tiempo, no ha sido un regalo tampoco. Pero es una situación muy compleja y especial. Además, están los pueblos originarios en el territorio, están los observatorios, está la minería, está el tema de la defensa del cielo nocturno, una cantidad de cosas que confluyen en nuestro territorio, que es, yo diría, la riqueza máxima para estudios de ciencias sociales relacionados con el desarrollo científico. Debiésemos estar invirtiendo en eso también. Y es una de las cosas que trato de mencionar y trato de abordar en esa carta que mencionabas. Claro, porque tú dices en una parte también que hay un debate que quizás no se ha dado, y es qué capacidades quedan en Chile y quién controla los datos y desarrolla la tecnología. ¿De alguna manera te refieres a eso también en tu aprehensión respecto de lo que nos pasa en términos de no tener injerencia en lo que se hace en esta gran, digamos, nosotros somos escenario de estas grandes potencias astronómicas, pero no tenemos injerencia directa? Exacto. Y a la comunidad astronómica, por ejemplo, que conoce esta situación, nos cuesta mucho navegarla. Sería muy bueno tener un centro bien financiado de humanidades, artes y ciencias sociales que se dedique a estudiar este fenómeno. Estudiar este fenómeno con la idea de también alimentar políticas públicas, científicas, que nos ayuden de cierta manera a tener un mejor piso para poder llevar adelante colaboraciones científicas a nivel internacional, donde esta simetría que hay entre lo que se llama el norte global y el sur global. Nosotros somos el sur global, básicamente. Sean abordadas. ¿Ya? Es muy difícil hacerlo desde la disciplina astronómica solamente o desde la política solamente. Se necesitan ahí las humanidades metidas entre medio, y las ciencias sociales y las artes, para tratar de entender esta situación con toda su dimensión. Correcto. Déjame contar que conversamos a esta hora con Sebastián Pérez. Él es doctor en astrofísica, académico del Departamento de Física de la Universidad de Santiago de Chile y además director alterno del Núcleo Milenio GEMS y director del Centro de Investigación Interdisciplinaria en Astrofísica y Ciencias del Espacio, CIRAS. Sebastián, se incorporó como requisito, ¿no?, de residencia definitiva en Chile para investigadores extranjeros que quieran postular al postdoctorado, ¿no?
Te pregunto, esto que parece tan obvio, o sea, a ti te dan un aporte del Estado, tú naturalmente tienes que venir a devolver el aporte que te han dado, o si tú contratas o le entregas ese aporte a algún extranjero, bueno, obvio que el extranjero tiene que estar acá, pero muchas veces eso choca con la realidad y es que estas personas no encuentran trabajo en Chile. Entonces, te quiero preguntar, ¿cómo observas ese requisito que se ha instalado? Sí, es bien específico el requisito. Como tú mencionabas, se les pide residencia definitiva a los extranjeros que quieran postular a un Fondesit. El Fondesit es Ujú. un financiamiento muy bueno a nivel internacional, es muy competitivo, digamos. Una persona que está postulando a una investigación postdoctoral en Europa ve el Fondesit también como una buena opción, que son buenos fondos. Chile es un buen lugar para hacer ciencia en general. Eh, y esto, sin duda, a mí me parece que un poco hay que explicar bien las cosas. El Fondesit te entrega un financiamiento que son 3 o 4 años, donde tú básicamente estás contratado por una universidad que te apoya en tu postulación, pero es un contrato que dura esa cantidad de años, ¿ya? Entonces, no es como que si tú te ganas un Fondesit, tú necesitas que una universidad te contrate. Tú tienes un tiempo Por de supuesto, tres claro, cuatro años para por realizar tu supuesto. investigación, Ujú. ¿ya? Y la lógica de tratar de priorizar que estos financiamientos vayan solamente a personas que sean chilenas o que tengan residencia definitiva ya en Chile, Mm. suena intuitivamente no tan mala idea, pero en la práctica el problema es que la ciencia no se ha construido así. ¿Ya? La comunidad científica se ha construido de manera mucho más abierta. Se ha construido sin estas fronteras y estos bordes y ha funcionado bien, Mm. ha funcionado muy bien. Hoy en día Chile tiene centros de investigación que han crecido a estaturas internacionales gracias a estos intercambios. ¿Ya? Yo te puedo dar ejemplos, por ejemplo. Ejemplos muy cercanos. En la USACH, nuestra casa de estudio, nosotros contratamos o sea, apoyamos la postulación de un investigador postdoctoral que se llama Philip Weber, que está en el departamento de física. Ujú. Él se ganó el Fondesit siendo alemán, ¿ya? Logró llegar a Chile luego de pasar por 3.000 piruetas que tuvo que dar para obtener su visa, pero como pudo obtener su visa, se ganó el financiamiento. Y empezamos a trabajar en una línea de investigación nueva que nosotros no teníamos en ese momento. Y gracias a eso logramos hacer un descubrimiento que ha sido un hito muy importante en la ciencia mundial. Logramos detectar la primera evidencia observacional de planetas gigantes formándose en torno a una estrella joven. Entonces, la noticia dio la vuelta al mundo. Paper súper importante, hemos hecho mucha investigación. No es como que Philip vino para acá, Entiendo, gastó los claro. fondos, hizo su investigación y se fue. Y se fue, por Gracias a esa supuesto. investigación, gracias a esta investigación, nosotros hemos podido formar muchos estudiantes en esta nueva línea que abrimos. La investigación, en la investigación se involucraron muchos estudiantes, otros investigadores jóvenes y académicos chilenos que fueron parte del desarrollo. Philip, este postdoc que yo te estoy mencionando, le gustaría quedarse en Chile a trabajar. Está buscando pega acá, pasó el dato, es muy Imagínate, bueno. imagínate, imagínate. Y así ha sucedido en muchos casos que las universidades han logrado mantener algunos de estos buenos elementos extranjeros que vienen a Ujú. Chile a hacer investigación. Sí, te agradezco la explicación, Sebastián, porque la ministra Lincolao lo que decía era que muchas veces ellos ganaban el fondo, pero no sé, o sea, no lo hacían en Chile, no ejecutaban digamos, Eso no obligación. se puede hacer, va contra las bases. Si es que pasó, debe haber sido Ya, cosas anecdotarias, no ya, puede haber perfecto, sido algo sistemático. Va contra las perfecto. bases, tú tienes que demostrar que estuviste por lo menos, no me acuerdo cuántos meses eran, pero la mayor parte del tiempo del año tienes que estar en Chile habitando el ecosistema chileno. Sebastián, pero tú dirías que por la formación de la ministra, ¿no? Que es mucho más tecnológica, que es mucho más vinculada a las startups, yo te pregunto, ¿eso hace difícil que se comprenda desde el Ministerio de Ciencia que
tiene una impronta distinta y eso es imposible no recordar las palabras del presidente Kast cuando decía, bueno, la investigación, un libro muy bonito, muy bien empastado, que queda guardado en una biblioteca, costó 500 millones de pesos la investigación y ¿cuántos empleos generó? Que esa es una discusión que se ha dado mucho en la actual administración, ¿no? Como que la ciencia tiene que dar empleo, si no, ¿para qué? ¿Cómo lo ves tú? Pucha, no, O la yo, investigación, no solo la ciencia. efectivamente. Mira, hay un tema bien importante que se repite todo esto en muchos de los gobiernos de estos que tienen este color de derecha, básicamente, ¿no? En muchos gobiernos alrededor del mundo que tienen, que son alineados con la derecha o los republicanos en Norteamérica, etcétera, etcétera, han tenido una postura similar con respecto a cómo se desarrolla la ciencia en general. Efectivamente, la ministra, yo la conocí a la ministra cuando los primeros días que asumió fue a la USACH al lanzamiento del Día de la Astronomía en el planetario. Y estuve ahí, creo que fue una de sus primeras, quizás la primera actividad oficial que tuvo. Y ahí pudimos conversar un rato. Efectivamente, una persona que tiene un perfil muy marcado hacia el desarrollo tecnológico, la transferencia tecnológica, startups y ese tipo de cosas, la conexión con el sistema privado, que efectivamente es algo que quizás el sistema chileno necesita desarrollar un poco más. Y yo creo que ella también se vio invitada a utilizar, a liderar esta cartera, pensando que eso es lo que ella podía aportar. Entonces, yo no le echo toda la culpa a ella con todo lo que está pasando aquí, porque el rechazo ha sido completamente transversal a estos cambios y estas medidas que se han aplicado. Toda la comunidad científica está en contra. Efectivamente, hay algo que viene más de arriba. Es como un mandato presidencial que viene y que permea por todos los ministerios de hacer las cosas de cierta manera y con cierto enfoque. Y eso inevitablemente genera problemas si es que la comunidad te dice, esto en realidad no es así, lo hemos conversado transversalmente desde los territorios con las distintas comunidades, bla, 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 y no se hace caso de estos comentarios, de este feedback, se vuelve una situación difícil de sostener en el tiempo. ¿Ya? Claro, no, totalmente. Sebastián, por último, antes que se nos acabe el tiempo y más allá de la contingencia, ¿te parece que hablemos del avance del Square Kilometry Array Observatory, que es el proyecto internacional de radioastronomía más grande del mundo? ¿Me puedes contar? Sí, ese es un nuevo radiotelescopio. Estas son antenas que se instalan, que funcionan juntas, en conjunto, para observar el cielo. Nosotros en Chile tenemos el observatorio ALMA, que es un interferómetro, radiointerferómetro del mismo tipo. Son muchas antenas que funcionan todas juntas para tener este telescopio más grande con básicamente una tecnología que te permite observar el cielo de una manera bien interesante con alta resolución, básicamente. Gracias a esta tecnología se pudo obtener la imagen del agujero negro, que quizás mucha gente haya visto en las noticias en ese momento. El Square Kilometer Array es un proyecto similar que se está desarrollando hace décadas y que por fin está llegando a un punto en el cual se empiezan a ejecutar observaciones pronto en Sudáfrica y Australia. Es un telescopio gigantesco que no va a estar en Chile, ¿ya? Que va a ser complementario a muchos de los observatorios que tenemos en Chile. Pero como no está en Chile y como Chile no es parte de la mayor parte de estos consorcios astronómicos, es un anfitrión de los telescopios en Chile, nos ha costado un poquito entrar a esa colaboración. De a poco lo estamos logrando, gracias a muchos contactos, porque Chile, como tú sabes, como ya nos hemos mencionado, tiene una comunidad muy internacionalizada en astronomía, gracias a los Fondesit, digámoslo con sus letras. Y eso nos ha permitido entrar a la colaboración desde Chile, siendo que el Estado chileno no pone un peso por este proyecto. Y la gracia es que este telescopio, el observatorio ALMA, para ponerlo en comparación, son 16 kilómetros de diámetro, del tamaño efectivo del telescopio. Es el tamaño de la circunvalación de Américo Vespucio, para que la gente lo... Es el tamaño del telescopio. ¿Ya? Wow. Este son 160 kilómetros. Es decir, 10 veces más grande. 10 veces más. ¿Ya? La parte Exacto. que nos interesa a nosotros, es un telescopio muy complejo, que tiene muchas partes, que tiene muchas modalidades, pero la parte que más nos interesa a nosotros son
este arreglo de 160 kilómetros de diámetro de antenas para poder estudiar el universo en una ventana que no hemos explorado totalmente y que nos va a permitir, y a mí lo que más me interesa, estudiar los granos de polvo más grandes con los cuales se están formando objetos alrededor de estrellas, es decir, sistemas solares en formación. Con ALMA nosotros podemos estudiar como el material que está alrededor de estrellas jóvenes que está formando planetas, pero el material que es del tamaño más o menos de la arena. ¿Ya? Eso es lo que vemos con ALMA. Cuando ven una imagen con ALMA, muchas veces es material tamaño de arenas que está emitiendo luz que nosotros vemos. Con el Square Kilometer Array, que es 10 veces más grande, vamos a poder ver partículas de 10 veces más grandes. A ver si ya estamos hablando de ripio prácticamente, claro, que se está juntando, aglomerando para poder formar planetas y lunas y asteroides y cometas y todo lo que tenemos en estos sistemas planetarios. No, tremendo. Bueno, Sebastián, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero te dejo súper invitado para otro momento porque, bueno, además eres de la casa, así que con mayor razón. Sebastián Pérez, doctor en astrofísica y académico del Departamento de Física de la Universidad de Santiago. Muchas gracias una vez más por habernos acompañado esta tarde. Muchas gracias a ti, Mimi. Que estés muy bien, cuídate.